acompaña. En las alturas tu presencia ahí está. Tú me sostienes aún en los valles con tus promesas. Eres mi compás, eres mi guía. Entre las olas tú mi ancla firme estás. En la oscuridad tú permaneces, estás conmigo. Oh, eres el rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Gracias, Señor. Gracias porque un día más podemos estar en tu presencia, porque un día más podemos presentarnos ante ti, adorarte y agradecerte tanto que haces por nosotros, Jesús. Señor, te pido que desciendas con un fuego abrasador en este momento, Señor. Que cada uno de mis hermanos que hoy están mirando, Señor, puedan ser llenos de tu presencia, Cristo. Que te manifiestes con poder y gloria, Señor, como nunca antes, Padre. Que puedas estar, Señor, haciendo maravillas y milagros, Señor, en cada hogar, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Te preparamos
Gracias, Jesús. Amén. Muy buenos días, hermano, en este domingo glorioso. Vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Hemos estado adorando a nuestro Dios y ahora vamos a escuchar la palabra. Pero antes de escuchar la palabra vamos a orar y pedir al Espíritu Santo que nos revele su voluntad a través de lo que hoy nos quiere enseñar. Oremos. Papá, te doy gracias en esta mañana por un día más de vida que tú nos regalas. Te queremos pedir, Señor, que a través de tu palabra nos enseñes, nos prepares para cada día ser mejores cristianos, Señor, y para llegar a la estatura de Cristo. Espíritu Santo, yo te quiero pedir ahora que tú estés visitando cada uno de nuestros hogares, que estés visitando, Señor, cada lugar donde este audio va a salir, este video va a salir, Señor, y que tú llenes toda con tu presencia cada lugar de nuestra casa y cada lugar de nuestra vida. Espíritu Santo, te pido que nos reveles a través de esta palabra tu voluntad para cada uno de nosotros, para que podamos seguir creciendo, Señor, para ser bendecidos y para ser de bendición. Quédate en este tiempo, Señor, guarda a los necesitados, que ahora puedan, Señor, despejar nuestra mente y concentrarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a ir al mensaje en esta mañana, que el título es Desatemos la fe en nuestra vida. Desatemos la fe en nuestra vida. Y algunos me podrían preguntar, pastor, ¿cómo se hace? Bueno, vamos a estar estudiando a través de la palabra, aprendiendo a través de la palabra, cómo puedo desatar mi fe de todos los días. ¿Vieron? Nosotros a veces estamos en algunos lugares, a veces en un velorio, ¿no? Cuando estábamos, decíamos, yo admiro la fe de fulano, de mengano, o a veces en la misma congregación, me gustaría tener la fe de tal o cual persona. Bueno, la fe es un don de Dios. Así que como tal don de Dios, Dios nos la da a sus hijos. Así que yo quiero decirte que vos también, desde el momento que aceptaste a Jesús, sos un hombre o una mujer de fe. Hay algo que todos anhelamos, ¿no? Porque todos queremos que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Y como cristianos, bueno, sabemos que esto tiene que ver, para que nos vaya bien en la vida, esto tiene que ver con permanecer siempre en un nivel alto de fe. Esto es importante, tenemos que mantener un nivel alto de fe. ¿A través de qué? A través de nuestra relación con Dios. Nosotros nos vamos a fortalecer y vamos a poder conquistar nuestros sueños. Si en esta mañana aprendemos a desarrollar y a crecer nuestra fe. Bueno, ¿de dónde nace la fe? En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuando habla de la palabra, habla de la Biblia. Bueno, yo tengo la Biblia aquí en la tablet, ¿verdad? Si no, tendría que estar mostrando la Biblia tradicional en papel. Bueno, esa es la palabra de Dios. Y nuestra fe va a tener sus bases, sus raíces, su desarrollo y su crecimiento a través de la palabra de Dios. Por lo general, el ser humano tiene a andar por vista y no por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo lo que veo y me cuesta creer lo que ha de venir, lo que todavía no se materializa, o creo que no tengo una posibilidad de verlo. Bueno, eso es caminar por vista. Pero caminar por fe es poder creer que Dios ya hizo aquello que todavía no recibí. Ahí ustedes van a Hebreos 11.1 y define lo que es la fe, ¿verdad? Así que la fe es esperar con la convicción de que Dios
ya lo desató, que Dios ya lo realizó. Y estar esperanzado en el tiempo de Dios, que Dios va a traer eso para nuestras vidas. En este versículo que yo les leía recién, encontramos que para poder desarrollar la fe, solo hay que caminar a través de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ir viendo cómo vamos a ir engranando esto. ¿Qué tiene que ver tanto la palabra de Dios con la fe? Tiene mucho que ver. Mucho que ver. Porque en la palabra de Dios está llena de promesas para sus hijos. Y si yo puedo leer una palabra de Dios y creer en esa palabra de Dios, creer en esa promesa de Dios, que es para mí, yo voy a empezar a caminar en la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios como escuchar la palabra de Dios. En la vida, cuando escuchamos, cuando tenemos un sueño, un proyecto, escuchamos voces, ¿no? Escuchamos hasta consejos que nos dicen, hace así, hace allá, hace lo otro, yo haría esto. Bueno, yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces escuchamos la palabra de Dios? Cuando nosotros queremos avanzar sobre una meta, sobre un anhelo, sobre un sueño, sobre un andar, ¿cuántas veces podemos hacer en acción la palabra de Dios a través de ese sueño? ¿Cómo podemos hacer? Así que quiero resaltar esto, ¿no? Que algunos creyentes tienen la fe desarrollada porque creen la palabra de Dios y ponen la palabra de Dios por obra. Así que en esto también quiero resaltar, hay muchos que conocen la palabra de Dios y muchos, hasta se saben un montón de versículos de memoria, pero no la pueden desarrollar. Y este es un inconveniente que tenemos los cristianos, conocer la palabra de Dios, pero no poder desarrollar la fe. Y otros no pueden desarrollar la fe, ¿por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Así que hoy vamos a seguir profundizando sobre esto para que después del mensaje vos te hayas convertido en alguien con fe, en un hombre, una mujer de fe, que aprendió a caminar en fe y no por vista. En Hebreos 11:1, del versículo 1 al 3, lo que yo te mencionaba hace un ratito, decía, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La garantía de lo que se crea, de lo que uno cree, ¿verdad? ¿Qué es la garantía? Yo se lo pedí a Dios y Dios me prometió esto en su palabra. Así que la garantía, ¿cuál es? La palabra de Dios, la promesa de Dios. La certeza de lo que no se ve. O sea, yo oré a Dios, le pedí a Dios a través de la palabra. Y le digo, Señor, tu palabra me dice esta cosa. Yo tengo en los pies de mi cama, versículo que está en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando viene una dificultad, yo pongo ese versículo en primer lugar. Y vivo por ese versículo. Y me muevo por ese versículo. Y creo por ese versículo. Eso es poner la palabra de Dios en fe. Eso es poner la palabra de Dios en marcha. Dice el versículo 2. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y así cierra el versículo 3 de Hebreos 11. Dios creó todo por fe, porque creó todo por la palabra. Y dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Yo ahora les voy a leer algunos versículos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que cada vez que Dios creaba algo, primero lo hablaba con su boca, lo declaraba. Entonces, ¿qué es caminar en fe? Declarar la palabra de Dios para mi vida, creyendo que esa palabra es para mí.
Dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 1 y 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. Y se hizo. La palabra tiene poder cuando nosotros la creemos y la ponemos en práctica en nuestra vida. Así que continuamente vemos a Dios soltando la palabra. Y cuando Él soltó la palabra, el mundo se creó en todo el orden que hoy nosotros conocemos. Así que nuestro Dios es un Dios de fe. Es un Dios que declara lo que ha de venir. La manera en que Dios desata la fe era confesando, declarando, soltando la palabra. Y ese es nuestro Dios. Así que en esta mañana yo quiero que aprendamos juntos a declarar lo que Dios ha de traer para nuestras vidas y nuestra familia. ¿Basado en qué lo voy a declarar? En la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios para con sus hijos. Y eso tenemos que aprender a declarar y a vivir de esa manera. Y ahí nos vamos a constituir en hombres y mujeres de fe. Así que de la misma manera, los hijos de Dios deberíamos desatar nuestra fe. ¿Cómo desato yo mi fe? Testificando la palabra. Vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué dice el versículo Isaías 54 que tiene que ver con nuestra visión? Y agranda tu casa construyendo una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gasto, pues pronto estará llena a rebosar. Tu descendencia ocuparán otras naciones, repoblarán las ciudades en ruinas. Esta palabra yo la pongo en práctica. Hoy, a través de los grupos de amistad, estamos extendiendo el reino de los cielos. Hoy, donde un grupo de amistad tenían una reunión, hoy tienen que tener 4, porque han crecido, porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que creer en la palabra de Dios y direccionarme a la busca de la palabra de Dios. Esa palabra es para mí. Amén. Esa palabra es para mí. Y yo la tengo que poner por obra. Y ahí es cuando nuestra fe se acrecienta. Dejamos de caminar por lo que vemos, por lo que podemos hacer con nuestras manos, y empezamos a caminar declarando la palabra de Dios. Así que nuestra fe va a ser desatada cuando confieses la palabra de Dios. Vamos a declarar junto ahora. No importa lo que esté pasando, dice el Señor. Te voy a leer Jeremías 29, versículo 11. Y te lo quiero decir para vos que me estás escuchando, que tal vez estás con alguna enfermedad, tal vez tengas el COVID-19, tal vez tengas un problema económico, tal vez tengas un problema familiar, porque esta pandemia sacó muchas cosas a la luz. Bueno, yo quiero que tomes este versículo para vos y que vos lo declares y empieces a caminar a través de este versículo que el Señor nos regala a través de la Biblia para cada uno de nosotros. Jeremías 29, versículo 11. Yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional y dice así la palabra del Señor. No importa lo que esté pasando, dice el Señor, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Yo te animo en esta mañana que creas en este versículo. Que creas en los versículos que están en la Biblia. Que tomes esos versículos para tu vida. Dios los escribió para vos. Para que vos y yo podamos caminar en fe, enfrentando todas las situaciones adversas que la vida nos levanta. Así que en esta mañana tenemos que alimentar nuestra fe. Tenemos que despojarnos de un montón de cosas que vienen a nuestra cabeza y aprender a caminar con los versículos de la Biblia y ponerlos por fe, por obra para cada uno de nosotros. Así que no importa
lo que haya dicho el médico, ¿verdad? Vas al médico y el médico te da un diagnóstico en el cual no es favorable a tu vida. Bueno, vos confía en esta palabra, en Jeremías 29, que dice Jeremías 29, no importa lo que esté pasando, no importa, Señor, dice el Señor, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vos, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Y yo tomo este versículo frente a ese informe del médico y yo declaro que este versículo es para mí y que Dios va a bendecir y que Dios hará la obra. Así que no importa lo que a veces diga el diagnóstico, ¿no? Dice el Salmo 118, versículo 7, no he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. Yo tomo este versículo frente a un resultado o a un diagnóstico médico en el cual no tiene esperanza. Yo me tomo de este versículo y camino por este versículo y le digo, Señor, este versículo es para mí. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. Y empiezo a caminar proclamando las maravillas del Señor. Esto es caminar por fe. Esto es lo que el Señor nos dejó para ser hombres y mujeres de fe. Así que no importa lo que digan los noticieros o lo que digan los economistas acerca de nuestro futuro. Habla la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los que esperan en el Señor no serán avergonzados, no serán confundidos. Ahora, tenemos que entender, por eso a veces tanto insistimos en aprender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que te abre puertas de bendición y la que te cierra puertas de maldición. No solamente la palabra de Dios es aquella que te va a hacer caminar en fe, sino es aquella que te va a traer bendición para tu vida. Yo quiero que también en este día pensemos, ¿qué hablamos nosotros como cristianos? Porque cuando yo declaro la palabra de Dios, la palabra tiene poder. Por eso si yo declaro un versículo para mi vida de bendición, no tengas duda que voy a ser bendecido. Pero ¿qué hablamos los cristianos normalmente? En el diario vivir, en lo cotidiano, ¿qué hablamos? Hablamos de muerte, hablamos de quejas, hablamos ¿de qué? ¿De qué hablamos? Porque de lo que hablamos es también de lo que creemos y donde nosotros hemos depositado nuestra esperanza. Cuando yo me convierto en un cristiano quejoso, cuando yo me convierto en un cristiano deprimido, en un cristiano angustiado, triste, es porque eso es lo que yo estoy hablando, eso es lo que yo estoy escuchando, eso es lo que yo estoy mirando. ¿Cómo venzo yo? ¿Cómo puedo salir de eso? Declarando la palabra de Dios, la cual trae bendición para sus hijos. Poniendo en marcha nuestra fe. Si Dios dice que Él tiene hasta nuestros cabellos contados, le dice que ni Salomón se vistió como el campo, como el lirio, y que Él tiene los cabellos contados de cada uno de nosotros, ¿cómo Dios no nos va a estar cuidando? Dios nos cuida. Dios nos cuida. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Miren, en Filipenses 4:8 dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que aprender a canalizar lo que escuchamos, lo que vemos y lo que decimos. Tenemos que aprender. Yo veo gente a veces muy triste, muy preocupada por la situación, que no es para no preocuparse. Pero yo noto que le dedican más tiempo tal vez a hablar de lo negativo, le dedican más tiempo a escuchar de lo negativo, le dedican tiempo más a ver lo negativo que a la palabra de Dios. Entonces, sus vidas se están basando en eso. No pueden crecer.
Y por supuesto que va a venir sobre ellos una carga, tristeza, angustia, conflictos y problemas. Porque es de lo que se están alimentando. Es lo que están mamando. Es lo que están comiendo. Diría un político, las 24 horas y la noche también. Tenemos que entender que si queremos crecer en lo espiritual, tenemos que hablar en el idioma espiritual. Si queremos ser hombres y mujeres de fe, tenemos que proclamar la palabra de Dios y declarar la palabra de Dios, soltar la palabra de Dios en nosotros. Filipenses 4:8 entonces dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que yo que te quiero decir, mira, deja un poquito los noticieros a un costado. Cuando te juntes a hablar con alguna persona, habla de las maravillas y de lo que Dios tiene para sus hijos. Glorificalo al Señor. Dale gracias por el día en que te permitió amanecer. Dale gracias por el alimento que podés tener en la mesa de tu mediodía o de tu cena. Dale gracias por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Dale gracias por lo que Dios te dio hasta ese día. Porque eso es lo que va a construir a un hombre y a una mujer de fe. Cuando nosotros tenemos nuestra mente en la palabra de Dios, en el obrar de Dios, ¿para quién? Para nosotros. Miren lo que dice la palabra del Señor, ¿eh? ¿Cuántos sabemos que en la palabra de Dios hay poder? Pero mirá lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 18, versículo 21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Proverbios 18, versículo 21. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Es importante lo que vos declarás. Hay poder de vida o de muerte. Nosotros como cristianos tenemos para darle al mundo esperanza. ¿Esperanza en quién? En Jesucristo. Nosotros sabemos que nuestra vida aquí es pasajera. Que es como un abrir y un cerrar de ojos. Si abrís, yo te animo a que cierres los ojos. ¿Te acordás cuando estabas en la primaria? ¿O te acordás cuando ibas a jardín de infante? Hoy ya no estás más ni en la primaria ni en el jardín de infante. ¿Cómo pasó esos años en tu vida? Como un abrir y cerrar de ojos. Y así pasa la vida. Por eso es importante entender qué voy a poner en mis labios. Porque si yo estoy hablando de algo, ese algo va a tener un efecto positivo o negativo en mí. Pero si yo declaro la promesa de Dios, esas promesas van a venir para mí. Si yo la creo. Y mi fe se acrecentará. Se acrecentará. Tomá un versículo. Tomá un versículo. Decirle, Señor, dame un versículo. Y caminá en fe con ese versículo. Y que ese versículo esté a la mañana, a la tarde y a la noche. Y cuando vos tengas que hacer algo, repetí ese versículo que Dios te dio. Yo tenía un versículo cuando recién me convertí, que era Romanos 8, versículo 28. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Hay una canción también que dice así. Y yo entendí que todo lo que pasaba, bueno, malo, regular, Dios lo estaba haciendo a favor mío. Y ese versículo me sostuvo en los tiempos de crisis, en los tiempos de lucha, en los tiempos de dificultad. Ese fue mi versículo. Y Dios tiene para cada uno de nosotros un versículo en el cual te va a sostener en el tiempo de la prueba, el cual te va a hacer prosperar en el tiempo de prosperidad, porque es el tiempo de Dios y ese versículo es para nosotros. Y nosotros caminaba a través de ese versículo. Yo caminaba a través de ese versículo. Y yo decía, no, si esto pasó y si esto Dios lo permitió, es porque es para bien de mí. Y si vienes de trabajo, es porque Dios lo permitió, porque es para bien de mí. Y así yo fui caminando en la vida. Y tuve tiempos de sabores amargos como tiempos de sabores dulces.
Pero este versículo fue el que direccionó y que me hizo crecer en la fe. Porque yo creí en esa palabra, en ese versículo, que Dios lo había escrito especialmente para mí. Así que es importante porque lo que nosotros creemos es lo que vamos a declarar. Lo que nosotros creemos es lo que vamos a vivir. Y es lo que tiene que estar por delante de nosotros, frente a todas las personas y frente a todas las situaciones. ¿Verdad? Uno tiene amigos, tiene parientes en cual no entienden por qué tenemos tanta fe, por qué le dedicamos tiempo a la obra del Señor. Bueno, es correcto que ellos no lo entiendan, porque no tienen a Dios en su corazón. ¿Y nosotros cómo le vamos a llevar a Dios en su corazón? Contando y siendo parte de todas las malas noticias, siendo parte de los desastres, quejándonos, padeciendo lo mismo que padecen ellos. No, nosotros tenemos un versículo de fe, una palabra de fe que Dios nos dio a nosotros. Y eso es lo que marca la diferencia entre un hombre de fe y un hombre de no fe. En que nosotros creemos y ponemos por obra la palabra de Dios. Así que podemos ver en ese versículo, ¿verdad?, que yo te leí, el poder de la palabra de Dios. En Marcos 11, versículo 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y echate a la mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será. Y yo puse en este versículo, marqué 3 puntos. Dijere ese monte, declarar la palabra de Dios, dijere. Después dice lo que dice. Si creyere que será hecho, lo que dice. Si creyere lo que será hecho, lo que dice. Y después lo que diga. Qué importante es lo que yo voy a soltar por mi boca. De lo que dije, de lo que digo, o lo que dijere. Cuando yo suelto palabra, cuando yo hablo, estoy declarando en el mundo celestial palabra. Palabra. La palabra tiene mucho poder y tenemos que tener cuidado con esto. Saber que podemos declarar cosas que no anhelamos. Podemos declarar cosas que no estamos ni siquiera preparados para soportar o para enfrentarlas. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Hay personas que viven quejándose. La queja se hizo carne en ellos. Hay personas que viven, que por escuchar, no duele todo el cuerpo y tienen todo un cuerpo dolorido. Tenemos que tener cuidado, porque cuando declaramos palabra, abrimos puertas. Si declaramos palabras de desgracia, abrimos puertas de desgracia. Y si declaramos palabras de bendición, abrimos puertas de bendición. Abrimos puertas de bendición. Así que debemos utilizar las palabras para llamar las cosas como son y para llamar las cosas buenas. ¿Por qué los cristianos nos saludamos y decimos te bendecimos? ¿Qué quiere decir la expresión te bendecimos? Te deseamos lo mejor de parte de Dios para vos. Por eso los cristianos son los únicos que pueden bendecir, porque creemos en Dios. Y los cristianos que deseamos que lo mejor de Dios sea para vos. Y maldecir es lo contrario. Entonces tenemos que tener cuidado. Si nosotros bendecimos a los demás, los maldecimos, porque estamos abriendo una puerta para que Dios los bendiga o para que Dios no los bendiga. Hay poder en la palabra de lo que declaramos. Hay creyentes que continuamente hablan negativo. Y como resultado, ¿cómo andan? Derrotados. ¿Cómo andan? En miseria. ¿Por qué? Porque continuamente han escogido en su vocablo, siempre está lo negativo. Por eso nos aconseja el Señor que usemos el vocablo de la palabra de Él. Declaremos la palabra de Dios. ¿Y vos cómo ves a estas personas que siempre se quejan? Enfermas, deprimidas, siempre pareciera que dan lástima.
que le piden permiso a una pierna para dar un paso. ¿Vos querés ser uno de esos o querés ser un hombre o una mujer de fe? Bueno, si querés ser un hombre o una mujer de fe, tenés que revisar tu vocablo y hablar promesa y gracia de Dios. En Romanos 10, versículos 9 y 10 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mirá qué versículo profundo e importante. Con la boca confesás para salvación. Así que confesá en esta mañana, Jesús es mi Salvador. Jesús murió por mí. Confesá. Porque cuando confesamos la palabra de Dios, cuando confesamos la obra de Dios, hay en nuestra vida salvación. Hay cristianos que tienen duda de su salvación. Bueno, declará que sos salvo en el nombre de Jesús, que Jesús murió por vos. Y nadie te puede robar esa salvación. Así que no tengas miedo. Cuando hables del Señor o ores, dale gracias al Señor porque vos sos salvo y vas a vivir eternamente con Dios. Hay que confesarlo. Nos enseña la palabra de Dios. Así que cada uno de nosotros fue salvo cuando confesó públicamente a Jesús como el Señor y Salvador. Cuando la gente va a bautizarse, da su testimonio. ¿Y qué confiesa? ¿Por qué se quiere bautizar? Porque creyó en Jesucristo como su Salvador. Eso es una confesión pública, ¿verdad? Buena y necesaria para cada uno de los que creemos. Así que la salvación de nuestro espíritu tomó lugar desde el momento que creímos y confesamos. Creí y confesé. Yo creo en ti, Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, te pido, Señor, perdón por todos mis pecados. ¿Qué estoy haciendo? Confesando y reconociendo delante de Dios la obra de Jesús. Así que todo esto es importante para que nosotros podamos crecer en lo espiritual. ¿Cómo desatar esa fe? En Marcos 5, 25 dice así, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, y este es el versículo que quiero que estemos atentos, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se le secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué quería la mujer? La mujer dijo, confesó, si yo solamente tocara el manto de Jesús, sería salva y sería sana. Pero dice la palabra detalladamente, porque decía en el versículo 28, comienza con esta palabra, porque decía, declaremos la gloria de Dios para nuestra vida. Esto es lo que desata la bendición. Esto es lo que nos convierte en hombres y mujeres de fe. Cuando yo digo la palabra de Dios, cuando yo digo el versículo que me ha sido bendecido. Tenemos la gracia de tener de lunes a sábado los devocionales. Y estamos tratando de aprender un versículo de memoria. Bueno, que ese versículo sea el que te haga andar esa semana. En esta semana estábamos leyendo Hebreos 4, versículo 16, ¿verdad? ¿Y qué nos enseña ese versículo? Que vayamos al trono de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que nos cuide, nos proteja, nos bendiga. Y si yo puedo poner ese versículo en práctica, mi vida va a ser bendecida. No queda otro camino. Otro camino. Esto es lo que marca la diferencia entre los hombres de fe y los hombres
que no tienen fe. En poner la palabra de Dios por obra y declararla para nuestra vida. Y verás la victoria y la gloria del Señor. Amén. Desatemos la palabra. La fe es el accionar de Dios a través de que nosotros soltemos la palabra de fe. Cuando yo digo, yo lo creo que esto es para mí, pero a veces uno suelta un versículo en el mensaje y la gente dice, esto es para mí, y vos lo tomás para vos y lo ponés en obra. Ahí te estás convirtiendo en un hombre y una mujer de fe. Cuando yo la palabra de Dios la pongo en obra, la pongo por hecho, la creo que se va a cumplir en el tiempo que Dios lo disponga. En mi vida yo camino por fe, camino declarando la palabra, camino por la palabra. Y eso te va a dar como resultado nada más y nada menos que ser un hombre de fe, un hombre de victoria, una mujer de fe, una mujer de victoria en victoria. Eso es lo que marca la diferencia entre los creyentes que declaran la palabra de Dios y los creyentes que prefieren usar otras palabras, tal vez humanas, y no las palabras de Dios. Espero que en esta mañana Dios te haya bendecido, que en esta mañana todos juntos podamos haber aprendido cómo poner en práctica nuestra fe, cómo convertirnos en hombres y en mujeres de fe, poniéndole al Señor por primer lugar y poniendo lo que Él declaró a través de su Biblia por obra para cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta semana, y yo te animo y te desafío que en esta semana le pidas a Dios un versículo el cual sea tu bastón, un versículo del cual vos te apoyes siempre, un versículo que incluso yo te aconsejo que lo escribas, lo pongas en la pared, en algún lugar visible, o en la puerta del ropero, o en la puerta de adentro del ropero, en un lugar donde vos, en la heladera, en un lugar donde vos lo veas de continuo. Y que ese versículo sea para vos tu bastón, sea para vos tu amparo, sea para vos tu protección, sea para vos el versículo que va a hacer que vos camines por fe. Así que yo te aliento que lo hagas y verás la gloria de Dios. Y cuando golpee alguna noticia no agradable o alguna situación no agradable, vos acordate de ese versículo y ponelo por obra en tu vida. Y vos verás cuántos escollos vas a superar y cómo verás la gloria de Dios a través de tu vida y de la vida de tus seres queridos. Déjame orar, pidiéndole a Dios que te bendiga, pidiéndole a Dios que guarde tu vida en este tiempo, que te llene el Espíritu Santo si estás viviendo solo o sola, cada rincón de tu casa, y si vos tenés que ir a trabajar o si vos estás compartiendo con tu familia, que la presencia de Dios te esté cuidando en tu familia y bendiciendo tu familia, como también tu trabajo o el lugar donde vos vas a trabajar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana que tú nos enseñaste a vivir a través de tu palabra, Señor, declaramos bendición para nuestra vida, creyéndolo en que tú eres un Dios de bendición. Te damos gracias por la salvación en Cristo Jesús y nos declaramos hijos tuyos, Señor, y declaramos que tendremos junto con Jesús la vida eterna. Yo quiero pedirte ahora que llenes los espacios, los lugares vacíos que podemos tener, Señor, en nuestro corazón, como en el lugar donde habitamos. Que tu presencia, Señor, sea real y genuina en cada uno de nosotros. Te pido por aquellos que van a trabajar, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú los bendigas. Te pido por aquellas familias, Señor, que tu paz reine en esos hogares, que tu presencia con poder sea manifestada, que sea una familia, Señor, que hable salmos e himnos de alabanza a tu nombre. Glorifícate en cada una de nuestras familias, Señor. Quiero pedirte ahora para que tú nos bendigas el resto de la semana. Bendice, Señor, al país, bendice, Señor, la economía, bendice la salud de la gente que necesita. Padre, yo quiero pedirte que tu gloria sea manifestada en cada uno de mis hermanos. Te pido e intercedo delante de ti, Señor, por cada uno de ellos.
y le doy la cobertura de tu Espíritu Santo a cada uno de ellos. Y te pido, Señor, en esta mañana, que en cada uno de ellos levantes un hombre y una mujer de fe. Que tu gloria sea derramada en sus vidas. Amén y amén. Bueno, que Dios te bendiga. Es el anhelo profundo mío que en este tiempo de pandemia podamos crecer aún más en lo espiritual. Que Dios te dé personas para que vos le transmita la promesa de Dios que Dios te dio a vos. Que vos le transmitas la transformación que hizo Dios en tu vida. Que puedas seguir creciendo y siendo parte de la visión. Acordate, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer para ser parte de la visión? Tenés que predicar, pastorear, preparar y plantar. ¿A quién? A quien Dios ponga alrededor tuyo. Así que te bendigo en este deseo profundo como pastor y te recuerdo, el miércoles 19:30 nos juntamos por Google Meet a orar. El jueves que viene, si Dios lo permite, tendremos una reunión. Acordate que los jueves, cada día más, se van a celebrar las reuniones en los grupos de amistad. Así que yo te aliento a que seas parte de un grupo de amistad. Mira, hay cosas que las tenemos que hacer porque yo te las pido bien. Y siempre así te los voy a pedir. Pero hay cosas que hay que hacer por obediencia. Así que como hijo e hija de Dios, te pido en obediencia que ores y que Dios te lleve a un grupo de amistad. Para que vos puedas seguir orando y seguir creyendo para la gloria de Dios. Y si Dios nos permite también, el próximo domingo, nos estamos encontrando a las 11 de la mañana para aprender más de nuestro Dios. Dios te bendiga. De más está decirte que te extraño mucho. Extraño los abrazos, los cariños, las palabras dulces que siempre ustedes me supieron decir. Pronto nos vamos a volver, pero que esto sea la oportunidad para que nosotros tengamos una mejor relación con Dios y una profunda, más relación con Dios. Que esto nos sirva para ganar otros para los pies de Jesucristo. Toda la bendición y nos estamos viendo a través de este medio cuando Dios lo disponga. Cariños.